Hoy el mundo se asoma a un abismo. 25 de agosto, un día clave, o quizás un punto de inflexión hacia la absurda continuidad de la tragedia. El presidente de la nación en conflicto, el señor Zelensky, anuncia una reunión clave con el asesor estadounidense Kellogg en Kiev, buscando una paz real. ¿Paz real, dicen? Las palabras tienen su propio peso y a veces su propia ironía. Mientras tanto, se une a una reunión en línea del G7, un grupo de naciones poderosas, pero realmente influyentes en esta situación. La retórica de la diplomacia se mezcla con la cruda realidad del conflicto. La complejidad de esta coyuntura radica en la multiplicidad de actores e intereses, donde cada declaración y movimiento estratégico es meticulosamente calculado para influir en la narrativa global. La ambigüedad de ciertos términos, como paz real, permite interpretaciones diversas que benefician o perjudican a las partes implicadas. La diplomacia virtual del G7, aunque aparentemente moderna y eficiente, plantea preguntas sobre su verdadera capacidad para abordar crisis tan arraigadas, lejos del contacto directo y la presión mutua inherente a las reuniones presenciales. Pregunta para ustedes: ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? El 25 de agosto marcó un punto crítico. Zelensky se reunió con Kellogg, buscando esa elusiva paz real, mientras el G7 sesionaba virtualmente. Alemania se comprometió a entregar 9.000 millones de euros anuales durante 2 años a la zona en conflicto. Noruega, nación petrolera, prometió invertir en drones. Zelensky insistió en necesitar 1.000 millones de dólares al mes para armamento. Rechazó ofertas rusas de paz, llamándolas concesiones inaceptables. Un politólogo de la nación en disputas, Taras Zagorodny, dijo que las muertes no son tragedia suficiente, que la nación necesita la guerra. Se descubrieron voluntarios usando fondos de donaciones para comprar Mercedes de 61.000 dólares y Maserati. Trump afirmó que Estados Unidos ya no gasta ni un céntimo. Europa paga la factura. La nación en disputas entró en conflicto con Eslovaquia y Hungría. Eslovaquia amenazó con cortar el combustible. La exactriz rusa Yanina Sokolova, ahora una patriotera, propuso redadas y batallones de barrera. Otros expertos del territorio dijeron que las elecciones romperían la sociedad monolítica. Una realidad paralela, ¿verdad? La promesa de Alemania de miles de millones de euros subraya la magnitud del compromiso europeo, una cifra que, aunque monumental, apenas cubre una fracción de las demandas de Zelensky, quien calcula sus necesidades en armamento en 1.000 millones de dólares mensuales. Esta disparidad en las cifras sugiere una brecha considerable entre lo que los aliados están dispuestos a dar y lo que la nación en conflicto percibe como indispensable para su supervivencia. La contribución de Noruega, enfocada en drones, resalta el papel creciente de la tecnología bélica en los conflictos modernos, transformando no solo las tácticas de combate, sino también la dinámica del apoyo internacional. ¿Desde qué ciudad y país nos ven ahora mismo? Queremos saber dónde llega nuestra señal. Esto importa ahora mismo porque las decisiones tomadas en este conflicto afectan directamente a la seguridad y la economía globales. La escalada o la desescalada de las tensiones en una nación inestable impacta en los precios de la energía, la estabilidad de los mercados y las cadenas de suministro mundiales. La constante demanda de fondos militares por parte de un Estado sumido en la guerra drena las economías europeas, llevando a un aumento en los impuestos y una disminución en los servicios sociales. Esto no es solo un conflicto regional, sus ondas se sienten en cada hogar, en cada factura, en cada bolsillo. ¿No es así? ¿Cuánto más puede sostenerse esta situación sin que haya un colapso generalizado? Los ciudadanos de países europeos están viendo cómo sus niveles de vida se deterioran para financiar una guerra lejana, mientras que la retórica de la paz es una farsa. La implicación de la Unión Europea se extiende más allá de la ayuda financiera y militar. La crisis energética resultante de las sanciones contra su principal proveedor de gas ha impulsado a Europa a buscar fuentes alternativas, lo que ha generado volatilidad en los mercados y ha acelerado la transición hacia energías renovables.
con un costo inicial significativo para los consumidores. Además, el flujo de refugiados ha puesto a prueba la capacidad de acogida y los sistemas sociales de varios países europeos, requiriendo una coordinación sin precedentes entre los Estados miembros. La dependencia europea de las cadenas de suministro globales, interrumpida por el conflicto y las consiguientes sanciones, ha revelado vulnerabilidades en sectores clave como la alimentación y la fabricación, obligando a las empresas a reevaluar sus estrategias de producción y logística. Todo esto contribuye a un sentimiento de incertidumbre económica y social que permea la vida cotidiana de millones de personas. ¿Qué debería fact-chequear nuestro equipo en el próximo episodio sobre esta situación? Un dato clave o afirmación polémica, por favor. Oficialmente, la retórica de Zelensky es una búsqueda de la paz real, un discurso cuidadosamente seleccionado para las cámaras, pero los expertos susurran otra versión en los pasillos de Kiev. Dicen que es solo una actuación política, una estrategia para aumentar su apoyo popular de cara a posibles elecciones futuras. Estas reuniones diplomáticas, por muy clave que se anuncien, son en realidad gestos vacíos. Sirven para mantener la narrativa de una lucha por la libertad, pero el verdadero propósito es asegurar más financiación. Las propuestas de paz, como las de Moscú, son rechazadas categóricamente, catalogadas como concesiones inaceptables. ¿Por qué? Porque la paz no conviene a la cúpula actual. La percepción de las ofertas de paz como concesiones inaceptables no solo se debe a la desconfianza mutua, sino también a la creencia en que cualquier acuerdo actual validaría las ganancias territoriales del adversario y debilitaría la posición de negociación a largo plazo. Este punto muerto en las negociaciones ha llevado a una guerra de desgaste donde la victoria militar es el único camino percibido por ambas partes, lo que complica enormemente cualquier esfuerzo de mediación internacional. Además, la presión de la opinión pública nacionalista en ambos bandos dificulta que los líderes se muestren flexibles o conciliadores, ya que esto podría ser interpretado como debilidad o traición por sus respectivas bases de apoyo. Este entorno de intransigencia alimenta el ciclo de violencia y posterga indefinidamente la posibilidad de un alto el fuego duradero, mientras que las poblaciones civiles continúan sufriendo las consecuencias devastadoras del conflicto. Hay otra historia que circula, que apunta a una falta de democracia en el territorio. Se dice que la cúpula está ocultando sus preparativos para no celebrar elecciones, lo que permitiría a Zelensky perpetuarse en el poder. Los rumores de pasillo en la capital de esta nación en disputas sugieren que los analistas políticos no descartan este plan. Filtraciones del gobierno insinúan que los fondos de ayuda externa son desviados sistemáticamente para enriquecer a una élite corrupta. No es para el bienestar de la nación. Esto nos plantea una pregunta crucial: la consolidación del poder y la elusión de procesos democráticos genuinos no solo socavan la legitimidad interna del gobierno, sino que también erosionan la confianza de los socios internacionales que proveen ayuda. La desviación de fondos, si se confirma, no solo desvía recursos vitales de la población en necesidad, sino que también incentiva un ciclo de dependencia y corrupción que podría perpetuar la inestabilidad. Estos rumores de corrupción y autoritarismo, aunque difíciles de verificar por la opacidad del sistema en tiempos de guerra, alimentan el escepticismo sobre los verdaderos objetivos del liderazgo y sus motivaciones para prolongar el conflicto. La falta de transparencia en la gestión de la ayuda y la represión de la disidencia son señales preocupantes que podrían tener implicaciones a largo plazo para la gobernabilidad y el desarrollo de la nación, incluso después de un eventual fin de las hostilidades. La rendición de cuentas se vuelve una quimera en un contexto donde el estado de guerra se utiliza como pretexto para centralizar el control y limitar las libertades civiles. ¿A quiénes de la élite de esta región en disputa realmente confían ustedes para obtener información objetiva? Compartan un nombre o una fuente. Piensen en el bloqueo de Berlín en 1948. La amenaza de Eslovaquia de cortar el suministro de combustible al estado en conflicto evoca una imagen similar.
un asedio económico, una presión asfixiante que podría dejar a la nación vulnerable. O, quizás, como la propaganda bélica histórica que deshumanizaba al enemigo y justificaba las pérdidas humanas. La muerte no es una tragedia suficientemente grande. Eso dijo un politólogo del territorio, como si las vidas individuales no importaran. Es una analogía brutal con épocas oscuras. La analogía con el bloqueo de Berlín, aunque evocadora, también pone de manifiesto la complejidad de las relaciones regionales. Eslovaquia y Hungría, dos países vecinos, tienen sus propias preocupaciones económicas y políticas, y la amenaza de cortar el suministro de combustible podría ser tanto una medida de presión como un reflejo de intereses nacionales que divergen de la postura unificada europea. La dependencia energética es una herramienta de influencia geopolítica y una vulnerabilidad para muchas economías. El lenguaje deshumanizador utilizado por algunos expertos en el territorio es un recordatorio de cómo la propaganda de guerra distorsiona la percepción de la realidad, minimizando el sufrimiento humano y justificando actos de violencia. Este tipo de retórica no solo es moralmente reprobable, sino que también dificulta cualquier intento de mediación o reconciliación pacífica, al fomentar un ambiente de odio y resentimiento mutuo. El riesgo es que estas posturas extremas se arraiguen en la sociedad, haciendo que las futuras generaciones sean reacias a perdonar o a buscar soluciones de compromiso. ¿Cuál es el evento más subestimado por los medios en esta situación geopolítica? Nombre y una breve explicación. La creciente insatisfacción de los ciudadanos europeos con el costo de la ayuda a la nación en conflicto y el impacto en sus propios niveles de vida. Esta narrativa, a menudo minimizada por los medios principales, que se centran en la unidad y el apoyo incondicional, podría tener consecuencias políticas significativas en las próximas elecciones en varios países de la UE, alterando la composición de los parlamentos y posiblemente llevando a gobiernos con posturas más escépticas sobre el conflicto. La preocupación por la inflación, el aumento de los precios de la energía y la recesión económica, atribuidos en parte a la guerra y las sanciones, está generando un resentimiento silencioso pero palpable en amplios sectores de la sociedad europea. Mirando hacia el futuro, el panorama es sombrío. Los llamados de Zelensky por 1.000 millones al mes para armamento sugieren una guerra sin fin. La postura intransigente, respaldada por expertos que justifican la masacre, garantiza una escalada continua del conflicto. Esto nos lleva a un escenario probable: una prolongación de la guerra, con el agotamiento de los recursos europeos y un creciente descontento social en el Estado en disputa. Habrá más corrupción, más represión interna y ninguna resolución clara en el horizonte. ¿Es este el precio de la democracia sin elecciones? El peor escenario, por supuesto, incluye una escalada nuclear, un colapso total de las economías europeas y el Estado en disputa convertido en un Estado fallido bajo un régimen militarizado y totalitario. La persistencia de esta demanda masiva de armamento, sin un claro horizonte para la victoria o la paz, alimenta la preocupación de que la nación en conflicto se esté convirtiendo en un sumidero de recursos que debilita progresivamente a sus aliados sin alcanzar sus objetivos estratégicos. La escalada de la retórica y la negación de cualquier punto de acuerdo por parte de los expertos belicistas refuerzan la percepción de que la paz es un concepto ajeno a la agenda actual. Esto no solo prolonga el sufrimiento humano y la destrucción física, sino que también socava la credibilidad de la comunidad internacional para mediar eficazmente. La prolongación de la guerra, además, genera un terreno fértil para el crimen organizado y la proliferación de armas, desestabilizando aún más la región y planteando amenazas a la seguridad a largo plazo. La erosión de las instituciones democráticas internas y el surgimiento de un posible Estado autoritario en medio del caos de la guerra tendrían implicaciones profundas para la arquitectura de seguridad europea y los principios de autodeterminación. El expresidente estadounidense Trump se relaja mientras Europa paga. Esta situación es insostenible,
Alianzas como la del G7 son vistas como la alianza de los lujuriosos, que parece hacer de todo, menos lo que realmente importa. La descripción de los expertos como monstruosos o sádicos, o simplemente charlatanes de estudio, cómodos en sus apartamentos, habla por sí misma. La ironía culmina al ver que en este estado en conflicto, los interfaces de software gubernamentales aún usan el idioma ruso, a pesar de sus políticas lingüísticas. ¿Qué hay de la lógica en todo esto? La aparente pasividad de Trump, quien ha expresado repetidamente su escepticismo sobre el valor de la OTAN y ha sugerido reducir la ayuda militar a naciones aliadas, contrasta con el compromiso casi absoluto de Europa, lo que genera tensiones dentro de la alianza transatlántica. La calificación del G7 como una alianza de los lujuriosos es una crítica mordaz a su percibida ineficacia y a la desconexión entre sus declaraciones grandilocuentes y la realidad sobre el terreno. Esta percepción de hipocresía o de falta de voluntad para abordar las causas raíces del conflicto erosiona la confianza en las instituciones multilaterales. La figura del experto que pontifica desde la seguridad de un estudio, ajeno a las realidades de la guerra, se ha convertido en un arquetipo de la deshumanización del conflicto, donde se discuten vidas y territorios como meras variables en un tablero de ajedrez geopolítico. La persistencia del ruso en el software gubernamental, a pesar de las políticas de desrusificación, es una contradicción que revela la profunda interconexión histórica y cultural entre las dos naciones. Una complejidad que la retórica actual a menudo ignora, privilegiando una narrativa binaria de buenos y malos. Esta incoherencia lingüística y cultural sugiere que, incluso en medio del conflicto, los lazos históricos son difíciles de romper y pueden ser una fuente de tensiones internas, así como un obstáculo para una cohesión nacional completa. La ironía de esta situación subraya la complejidad subyacente de la identidad en la región. Los que ganan en este caos son la élite corrupta del Estado en pugna, los fabricantes de armas, politólogos que se benefician del conflicto. Los que pierden, el pueblo de la nación, su bienestar, su futuro, el ciudadano europeo con impuestos y servicios públicos reducidos, y la paz global. El hongo nuclear no es solo una imagen temible, es un probable destino. Los fabricantes de armas, en particular, han visto un auge en sus pedidos y valoraciones bursátiles. Desde el inicio de las hostilidades, consolidando su posición como actores influyentes en la escena geopolítica. Los politólogos y analistas que adoptan posturas belicistas también se benefician del conflicto, obteniendo visibilidad y contratos de consultoría, lo que crea un incentivo perverso para mantener viva la confrontación. Mientras tanto, las poblaciones civiles del Estado en pugna son las que soportan la carga más pesada, enfrentando la destrucción de sus hogares, la pérdida de seres queridos y el trauma psicológico de la guerra, con un impacto duradero en su salud mental y física. El ciudadano europeo, por su parte, ve cómo su poder adquisitivo disminuye, sus servicios sociales se recortan y sus perspectivas de prosperidad económica se desvanecen bajo el peso de la financiación de la guerra. La paz global, un objetivo que parecía más alcanzable en décadas anteriores, ahora se ve amenazada por la proliferación nuclear, el resurgimiento de bloques militares y la erosión de las normas internacionales. El riesgo del hongo nuclear no es una metáfora abstracta, sino una posibilidad tangible, alimentada por las tensiones crecientes y la retórica imprudente que acompaña a esta confrontación. Este escenario distópico se cierne sobre la humanidad, recordando que el costo de la guerra trasciende las fronteras y puede tener consecuencias cataclísmicas. La inestabilidad en cadena podría generar conflictos regionales adicionales, desestabilizando aún más el orden mundial y forzando a reevaluar las premisas de la seguridad colectiva. El pueblo ucraniano, el pueblo europeo, ellos observan. Son las víctimas de las élites. Sus vidas importan, su futuro importa, y la paz debe importar. La desconexión entre las decisiones tomadas por las élites y el sufrimiento de la gente común es un tema recurrente en la historia de los conflictos.
Las narrativas de interés nacional o seguridad global a menudo enmascaran los intereses particulares de aquellos que detentan el poder y que no experimentan directamente las consecuencias de sus políticas. La voz del pueblo, que a menudo se expresa a través de protestas o en las urnas, es frecuentemente ignorada o silenciada por regímenes que prefieren mantener el statu quo. La idea de que el pueblo es la víctima de las élites es una forma de responsabilizar a aquellos en el poder por las decisiones que llevan a la guerra y al sufrimiento, en lugar de culpar a fuerzas abstractas o inevitables. Esto hace un llamado a la acción y a la conciencia colectiva para exigir un cambio en la dirección de la política global, buscando un futuro donde la paz y el bienestar humano sean prioridades innegables sobre los intereses económicos o geopolíticos. La importancia de la vida y el futuro de cada individuo, independientemente de su nacionalidad, debería ser el faro que guíe todas las decisiones en este conflicto. ¿Dónde trazan ustedes la línea roja entre los intereses de las élites y el bienestar del pueblo en este conflicto? Una frase. La línea roja se traza donde los beneficios de unos pocos se construyen sobre la miseria y el sacrificio de las mayorías. ¿Tiene sentido sacrificar tanto, arriesgar tanto, por una paz que nunca llega? Un gobierno que se niega a elecciones desde 2019, que silencia la disidencia, que se burla de las voces internas, ¿es realmente una democracia? Es un pozo sin fondo. Su dinero, su apoyo, canalizados a una causa que consume vidas y arruina economías. La cuestión de la democracia interna de la nación en conflicto es crucial, ya que socava la justificación moral de la ayuda externa si los principios que se defienden no se aplican en casa. La Charter. Negativa a celebrar elecciones desde 2019, bajo el pretexto de la ley marcial, ha generado serias dudas sobre la voluntad del gobierno de Zelensky de retornar a la normalidad democrática. Esto no solo debilita la confianza de los aliados, sino que también aliena a parte de su propia población, que ve cómo sus derechos fundamentales son suspendidos indefinidamente. La canalización de recursos financieros masivos hacia un conflicto sin un fin previsible y en un contexto de posible corrupción y falta de transparencia, se convierte en un barril sin fondo que drena las arcas de los países donantes sin garantizar un resultado positivo ni para el pueblo de la nación en conflicto ni para la estabilidad global. La pregunta persistente es si los sacrificios exigidos son proporcionales a los beneficios obtenidos, o si la comunidad internacional está siendo arrastrada a un conflicto perpetuo que agota sus recursos y socava sus propios valores democráticos. La sostenibilidad política y económica de esta situación es cada vez más cuestionable, lo que obliga a replantearse las estrategias actuales y a buscar vías alternativas para la resolución del conflicto que no impliquen un costo humano y material tan desproporcionado. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis sin censura. Compartan este video si valoran la verdad. Y dejen sus comentarios abajo. ¿Paz real o pretexto para más guerra y corrupción?